Alemania se encuentra en una encrucijada. Presume de tener la cuarta economía más grande del mundo y es el líder de facto de la eurozona. También es un líder global en los sectores químico, automotriz, de servicios financieros e ingeniería, mientras mantiene consistentemente un superávit comercial, exportando más de lo que importa. Y Alemania tiene una mejor proporción de deuda respecto al Producto Interno Bruto que Estados Unidos, Japón, el Reino Unido e India. Sin embargo, el país también enfrenta algunos de los desafíos más graves de cualquier economía moderna. Durante las últimas 2 décadas, los alemanes han apostado por China, la Unión Europea y Rusia. Hoy en día, esos parecen ser 3 de los peores socios en los que se puede confiar. En este video vamos a analizar los problemas que enfrenta Alemania en los próximos años, incluyendo la falta de independencia energética, una disminución en la demanda de sus productos y un fuerte declive demográfico. La economía de Alemania es enorme y ellos fabrican cosas importantes que la gente necesita, como autos, productos químicos y farmacéuticos. Casi 1/3 de todos los alemanes trabaja en sectores industriales de mano de obra, como la manufactura, la construcción y la minería. Compáralo con sus vecinos en Francia, donde solo el 22% de los ciudadanos franceses trabaja en esos mismos sectores industriales de mano de obra. Debo repetir que son de clase mundial en varias industrias. Uno de los más interesantes es transformar energía en productos químicos. La industria química moderna inició en Alemania. La empresa química más grande del mundo, BASF, tiene su sede en Alemania y tuvo ingresos de $92.000 millones en 2022. Solo BASF utiliza aproximadamente tanta energía como Costa Rica y su campus principal es prácticamente una ciudad entera dentro de Ludwigshafen, Alemania. Produce plásticos, poliuretanos y otros productos químicos que se utilizan en automóviles alemanes, ropa de Adidas y productos farmacéuticos de Bayer. Pero las personas que compran esos productos alemanes en su mayoría viven fuera de Alemania. En economía, esto se llama economía impulsada por la producción. Las corporaciones alemanas son de las más eficientes, capacitadas y organizadas del mundo. Como resultado, producen una cantidad mucho mayor de estos bienes de la que realmente necesita la población alemana. Esto los hace depender mucho de su capacidad de exportar. Aquí tienes un ejemplo sorprendente. Los autos alemanes se envían a todo el mundo. El 80% de los BMW, Audi, Volkswagen, Porsche y Mercedes se compran en otros países. Compáralo con Estados Unidos, que es una economía impulsada por el consumo, capaz de absorber enormes cantidades de bienes y servicios debido a su gran población y alto Producto Interno Bruto per cápita. En Estados Unidos, solo el 12% de los Chevy, Ford, Cadillac y Chrysler se venden fuera del país. Y esta es solo una de las muchas industrias que impulsan la economía alemana y que dependen de mercados saludables con apetito por sus productos. Otra razón por la que la economía alemana depende de la producción es su demografía. Alemania es un país envejecido, con una edad media de 44 años. Ahora, eso no es tan grave como Japón, pero es peor que China, Rusia, Francia, Estados Unidos, Suecia y básicamente cualquier otra potencia importante en el continente europeo. Las familias jóvenes son las que compran más cosas, las personas mayores consumen menos y ahorran más. Y después de cierta edad, las personas mayores dejan de tener hijos. Además, esto causa problemas con los costos laborales. Los datos de la Oficina Federal de Estadística indican que para el año 2030, el 30% de la población alemana tendrá más de 65 años, lo que podría provocar una escasez de mano de obra y un aumento en los costos de pensiones. Se proyecta que la tasa de participación laboral disminuirá del 78% al 73% para el año 2030, lo que hace necesario implementar estrategias para integrar a más mujeres inmigrantes en la fuerza laboral o aumentar la edad de jubilación. En un mercado donde la oferta de mano de obra disminuye, los costos inevitablemente aumentarán.
Y los mayores costos laborales significan que los productos alemanes se vuelven más caros, lo que también afectará su capacidad para exportarlos. Inevitablemente, la población de Alemania disminuirá en las próximas décadas. El grado en que eso ocurra realmente depende de qué tan abiertos o cerrados estén a la inmigración. Y de cualquier manera, van a necesitar poder exportar. Y durante la última década, el mercado más importante para los productos alemanes ha sido China. China superó por primera vez a Estados Unidos como el principal destino de exportación de Alemania en 2016 y ha sido el mercado más importante para las exportaciones alemanas durante los últimos 7 años. Desde entonces, el comercio entre ambos países ha seguido creciendo, alcanzando un récord de 299.000 millones de euros en 2022. Más del 30% de las exportaciones de autos alemanes tienen como destino China. Pero el crecimiento sin precedentes de China en los años 2000 podría estar llegando a un punto de inflexión. Enfrentan crisis inmobiliaria, bancaria y de deuda gubernamental local superior a 13 billones de dólares. Tienen una crisis de desempleo juvenil que dejaron de informar cuando las cifras empeoraron. Aquí vemos a su primer ministro en Davos diciendo que su Producto Interno Bruto creció 5.3%, pero nadie lo cree. ¿Te preocupa la montaña de deuda en China? Tenemos que preocuparnos. Todos tenemos que preocuparnos por eso. Los precios de los departamentos en China, probablemente la clase de activos más importante tras los bonos del tesoro, están bajando. Estamos viendo un problema inmobiliario en China. Este no es un video donde analizo la economía china, pero puedo resumir uno de los problemas de manera bastante simple. La población china está disminuyendo y lo está haciendo a un ritmo más rápido que el de Alemania. Ya sabemos que ese es uno de los mayores problemas de Alemania en casa. Pero al ser su principal destino de exportación, no solo significa que la demanda está disminuyendo, sino que podrían enfrentar una verdadera agitación económica. El modelo económico chino, que impulsó décadas de crecimiento sin precedentes, está mostrando señales de tensión. El sector inmobiliario, que antes era un motor clave de crecimiento, ahora es una fuente de inestabilidad, con empresas sobreendeudadas y una burbuja que amenaza con estallar. Esta desaceleración podría llevar a una menor demanda de bienes de lujo y productos industriales, impactando directamente las exportaciones de Alemania. El panorama geopolítico complica aún más esta relación. Las tensiones entre China y Occidente se han intensificado con guerras comerciales y restricciones tecnológicas que crean un entorno incierto para el comercio global. Alemania se encuentra atrapada en el fuego cruzado. La necesidad de navegar estas tensiones mientras se mantiene el acceso al mercado chino representa un dilema estratégico para los responsables políticos y líderes empresariales alemanes. En respuesta, Alemania está intentando diversificar sus mercados de exportación y reducir su dependencia de China. Aunque mercados como el sudeste asiático, África y América Latina son más jóvenes, tienen mucho menos poder adquisitivo que la segunda economía más grande del mundo. Esto, en última instancia, deja a los líderes alemanes con pocas opciones para mantener y mucho menos aumentar su fortuna económica. Así que solo Hace 20 años, Alemania obtenía casi un tercio de su electricidad de la energía nuclear. Si Alemania hubiera conservado la energía nuclear, la conversación sería muy diferente. Tal vez ni habría guerra en Ucrania. La manufactura alemana requiere mucha energía. Estos no son trabajos de oficina donde solo necesitas suficiente energía para mantener las luces encendidas y hacer funcionar una cafetera. Los alemanes están realizando una producción industrial intensiva. Cuando Gerhard Schröder asumió como canciller de Alemania en 1998, tenía un plan para reformar la economía, reorganizar la energía y cambiar la política exterior. Bajo el mandato de Schröder, Alemania emprendió el proyecto Nord Stream, un gasoducto directo de Rusia a Alemania a través del Mar Báltico, evitando los países de tránsito tradicionales. El gas natural ruso sería más barato que otras fuentes y, además, relativamente más limpio que el carbón, que es abundante en Alemania. Los ambientalistas en Alemania se activaron más al cambio de siglo. Ahora hay razones para preguntarse, ¿fue esto un fenómeno completamente orgánico o fue una versión análoga de las operaciones de influencia encubierta por las que Rusia se ha hecho famosa desde entonces?
En las décadas siguientes, se ha vuelto cada vez más claro que esto es un pilar de la estrategia de asuntos exteriores de Rusia. También es curioso que el movimiento ecologista alemán no sea particularmente lógico. Además de abogar por energías renovables como la eólica y la solar, también hubo un impulso para desmantelar las plantas nucleares en todo el país. En 1999, la energía nuclear representaba una parte importante de la matriz energética de Alemania. En ese momento, Alemania tenía más de 20 reactores en funcionamiento, produciendo 23 gigavatios de capacidad nuclear. La generación de energía nuclear representaba el 30% de las necesidades eléctricas de Alemania, mientras producía 0 emisiones de carbono. Pero el público alemán estaba atrapado en la idea de que era peligrosa. Esto creció con los accidentes públicos en Three Mile Island en 1979, Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011. Esto es como cuando los accidentes de avión tienen más cobertura mediática que los de auto. Estadísticamente, es más probable que tengas un accidente automovilístico y mueras por ello que salir lastimado en un avión. Sin embargo, casi todos se suben a un vehículo motorizado todos los días sin ninguna ansiedad. Sin embargo, los raros incidentes con aviones acaparan los titulares y provocan una psicosis pública desproporcionada. En abril de 2023, las últimas plantas nucleares que quedaban en Alemania fueron cerradas de manera permanente. Pero como el viento es intermitente y Alemania no es particularmente soleada, la principal fuente de energía base para la red eléctrica alemana ha vuelto a ser el carbón. Entonces, ¿por qué Gerhard Schröder haría esto? Una mente ingenua podría pensar, bueno, él solo estaba haciendo lo mejor que podía para tratar de limpiar la red eléctrica. Pero su carrera tras la política sugiere que tenía otras influencias. El hecho de que Vladimir Putin estuviera sentado en el otro extremo del gasoducto Nord Stream no le molestaba a Schröder. Solo unas semanas antes de que lo destituyeran, su gobierno garantizó $1.000 millones para el proyecto Nord Stream. Días después de dejar el gobierno, se convirtió en el director general de Nord Stream AG, la empresa responsable de la operación del gasoducto. Después fue presidente de la junta directiva del mayor productor de petróleo ruso, Rosneft. Al unirse a la junta directiva de Rosneft, la empresa ya enfrentaba sanciones de Estados Unidos por las acciones de Putin en Crimea. En 2022, 20 días antes de que Putin invadiera Ucrania, se unió a la junta directiva de Gazprom, el gigante gasífero controlado por el Estado ruso. Desde entonces, el petróleo y el gas rusos han vuelto a estar bajo sanciones. Nord Stream 1 y 2 han sido saboteados, y los precios de la energía en Alemania se han más que duplicado. ¿Recuerdas a BASF? Su complejo principal en Alemania consume tanto gas natural como la nación de Suiza. En 2022, la factura de energía de la empresa en Europa aumentó en $2.9 mil millones respecto al año anterior. La desaceleración en China contribuyó a que sus ingresos en 2023 bajaran a $77 mil millones, 19% menos que en 2022. Ha tenido que cerrar plantas y reducir la capacidad en todo su portafolio debido al aumento de los costos de insumos. No hay una solución clara a la vista en el corto plazo. Putin no parece rendirse en Ucrania, y reactivar esas plantas nucleares no es sencillo. Todo esto puso aún más presión sobre una economía alemana que ya estaba bajo una presión severa. Pero esto no solo afecta a Alemania, afecta a toda Europa. Como le va a Alemania, así le va a la Unión Europea. Como la mayor economía de la Unión Europea, Alemania suele liderar al bloque en crisis financieras, como mostró en los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre durante la crisis de la eurozona. Estos esfuerzos muestran el compromiso de Alemania con la estabilidad de la Unión Europea, pero no lo hacen solo por caridad. Los líderes alemanes reconocen que su propia prosperidad económica está profundamente entrelazada con la salud de la Unión. Las dificultades económicas en la Unión Europea desestabilizan el euro, la moneda que respalda el comercio de Alemania dentro del bloque. El mercado único de la Unión Europea es clave para el modelo exportador de Alemania, facilitando el libre flujo de bienes, servicios y capital entre los Estados miembros.
La disolución de este mercado integrado levantaría barreras comerciales, introduciría complejidades regulatorias y monetarias y fragmentaría el panorama económico. Para Alemania, esto implicaría una fuerte interrupción en sus exportaciones, reduciendo el acceso a mercados y aumentando los costos de sus productos en el extranjero. Volver a las monedas nacionales generaría volatilidad cambiaria y complicaría el comercio para las empresas alemanas. Ya vimos esto con el Brexit, que generó costos al Reino Unido y a socios comerciales como Alemania. Aunque el bloque siga unido por décadas, aún enfrentará obstáculos importantes. Italia es la tercera economía más grande de la Unión Europea, pero tiene una proporción de deuda respecto al Producto Interno Bruto de casi el 150% y altas tasas de desempleo. Grecia sigue siendo anémica y el desempleo en España supera el 11%. La inflación en Europa del Este es ridícula. Hungría, Letonia y Lituania todas superan el 20%. Y en este momento, la Unión Europea es la menos mala de las tres alianzas esenciales de Alemania. Pero yo diría que ese grupo sigue teniendo el riesgo de cola más explosivo de los tres. El medio siglo de relativa paz en Europa es una anomalía histórica extrema. La membresía en la Unión Europea, junto con la OTAN, ha creado un grado de alineación que ha neutralizado las rivalidades históricas que muchos de estos países tienen arraigadas en sus culturas. Si la Unión Europea se disolviera, habría una barrera menos entre Alemania y las rivalidades de su pasado. Alemania está en problemas y no hay una vía clara para cambiar las cosas. Para contrarrestar su inseguridad energética y el envejecimiento demográfico, podrían trabajar en reactivar sus plantas nucleares y abrirse a la inmigración. Pero ambos movimientos requerirían superar una oposición considerable de sectores dentro del país. No soy lo suficientemente inteligente como para idear otras soluciones, pero tampoco soy tan tonto como para subestimar la brillantez del pueblo alemán. De cualquier manera, será sumamente interesante ver cómo navegan la próxima década. Si te gustó este video, checa nuestro video sobre cómo el Bayern Múnich se volvió uno de los mejores clubes del mundo.